Programa 10. Que yo nací en la América abundante. En este programa identificarás diversas expresiones literarias e históricas del periodo que muestran el arraigo de los pobladores a Nueva España. Que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, en donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. De la común maldición, libres parece que nacen sus hijos, según el pan no cuesta al sudor afanes. Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable, de sus abundantes venas desangró los minerales. Bueno, como sucede actualmente, no hay una sola identidad, hay muchas identidades. Entonces, la identidad se define a partir de una lengua, de una serie de tradiciones, de la presencia de héroes, y muchas veces estas identidades se transmiten por medio de las enseñanzas de los ancianos, por medio de la fiesta, por medio del culto a un santo patrono, o por medio de todos los símbolos que una sociedad crea para buscar su identificación. De hecho, en Nueva España hay varias identidades. Los españoles traen las suyas, los indígenas tienen sus propias identidades, cada pueblo con sus lenguas, la diversidad lingüística que hay en la Nueva España genera diversas identidades. Y también los africanos que llegan como esclavos traen sus propias identidades. Entonces yo creo que no hay una identidad novohispana, hay muchas, ¿no? Lo que homogeneiza, lo que hace que todas esas identidades se unan es la imposición de una lengua común, que es el castellano, y una religión común a todos, que es la religión católica. México, hermosura peregrina, y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina. Al fin, si es la belleza parte del cielo, México puede ser cielo del mundo, pues cría la mayor que goza el suelo. Oh ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas que de peces y arena el mar profundo. La más fuerte es la identidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México impuso sus modelos, impuso su sistema de representación, sus autovaloraciones. Y esta Ciudad de México es la que generó pues toda los símbolos que hacen posible que el criollo, es decir, el español nacido en América, se convierta en el modelo para todas las otras identidades, ¿no? El criollo impone sus tradiciones, su lengua y todas las formas como se genera la identidad. Un ejemplo de esto son Sor Juana, Sigüenza, que son autores criollos, una monja y un sacerdote, que van a hablar de la Ciudad de México como la ciudad más hermosa del mundo, y que van a imponer a partir de este modelo de la Ciudad de México los símbolos de ella, ¿no? El águila y el nopal, que es el símbolo de la ciudad, se comienza a manifestar como el símbolo de todo el territorio. Moctezuma, la figura de este personaje que es el rey de México, también se convierte en uno de los principales modelos de identidad. Tanto Sigüenza como Sor Juana están conscientes de que una parte importante de esta identidad es el pasado prehispánico, el pasado indígena, porque eso es lo que diferencia a lo mexicano de lo español. Y es hasta esta época, la época de Sor Juana y de Sigüenza, que este pasado indígena se vuelve un pasado del cual los criollos están orgullosos, y se forma entonces a partir de esta idea del pasado una historia prehispánica, claro, una historia prehispánica vista a través de los ojos de los criollos, ¿no? Figuras como Nezahualcóyotl, que había exaltado Fernando de Alba Iztlizóchitl, que era su descendiente. Iztlizóchitl era un mestizo y él había rescatado el pasado prehispánico, y fue gracias a este rescate que los autores criollos pudieron conocer más del pasado prehispánico y pudieron darle a este pasado una fuerte presencia, ¿no? Entonces, parte de estas ideas que se generan en esta época son la exaltación del
de la belleza física del territorio, de las plantas, los animales, la riqueza mineral. Sobre todo, Sor Juana habla mucho de la riqueza de plata que tiene esta Nueva España. Sigüenza habla de los emperadores mexica, que son los grandes modelos para los virreyes que vienen, para los virreyes que van a gobernar este país y que tienen que seguir el modelo de los antiguos monarcas prehispánicos. Y también un aspecto fundamental de esta idea criolla es la exaltación de la Virgen de Guadalupe, que es quizá el símbolo más importante de este criollismo que se está generando alrededor del siglo XVII. Las identidades se imponen a partir de quienes tienen el poder económico y el poder político. Entonces, obviamente, la identidad que se impuso sobre todas fue la identidad que fue expresión de aquellos grupos de poder, de los terratenientes, de los mineros, de los gobernantes, de los virreyes. Y esto es importantísimo porque a través de esto entendemos por qué la gran cantidad de obras que se dan, ¿no? Es decir, si la minería, por ejemplo, que es la mayor riqueza del país, en Nueva España, en el siglo XVII y XVIII, pues se pudo hacer posible la construcción de una gran cantidad de iglesias. Nuestros pueblos, nuestras ciudades están llenas de templos, de palacios, están llenos de obras de arte, de retablos, de pinturas, de esculturas. Y todo esto se dio gracias a la minería. Claro, gracias también a que había un interés por generar esas obras de arte siempre dirigidas a Dios, ¿no? La mayor parte de los testimonios que tenemos son religiosos, porque la religión era el principal motor, la principal ideología que estaba en todo el imperio, ¿no? El imperio español. Y junto con esto tenemos también una gran cantidad de libros, de sermones, de todo lo que se manifestaba como saber, como cultura, ¿no? La ciencia, el arte. Sigüenza y Góngora, por ejemplo, fue un astrónomo muy importante, y muchas de las obras que él hizo se publicaron gracias a que fue apoyado por los virreyes. Sor Juana escribió también muchas obras y poesía, y se publicaron sus obras gracias a que había un apoyo de los virreyes, ¿no? Entonces, estas identidades que se generaron en la era barroca y que se manifestaron en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en la ciencia, en el arte, incluso en cosas como la música o la poesía o la comida, los bailes, todo esto tiene que ver con una serie de grupos de poder, ¿no? Que están aportando dinero para que todas esas manifestaciones se lleven a la práctica. Para saber más sobre este periodo de la historia de México, te invitamos a leer el libro Virreinato de Nueva España, escrito por Alberto Sarmiento. En él encontrarás aspectos de la vida cotidiana, el arte y la ciencia novohispanas. Búscalo en la biblioteca escolar. Bueno, a partir de la independencia se generó una idea muy negativa alrededor de la época colonial. Era un periodo en el que había habido explotación, había habido miseria, había habido muchas cosas que para los hombres de la independencia debían terminar. Pero en realidad eso también impidió ver los grandes logros, las grandes cosas que se dieron en la colonia y que siguen marcando nuestra identidad actual, ¿no? Hablar castellano, por ejemplo, tener una religión católica, el tener una serie de tradiciones. Nuestras comidas son comidas todas surgidas en el periodo de mestizaje, ¿no? Son comidas mestizas. Los trajes que llamamos regionales son trajes gestados en esta época. Nuestra música
Nuestra música tradicional es una música con instrumentos europeos e indígenas, una música que ha mezclado elementos africanos, asiáticos, europeos y americanos. Todo esto forma parte de una identidad actual de México, ¿no? El rescate del mundo indígena ya lo hicieron los criollos del siglo XVII y dieron a este país una valorización de este pasado prehispánico tan rico que nos hace diferentes a los otros pueblos occidentales, ¿no? Es lo que nos da nuestra peculiaridad. Todo esto se descubrió en el periodo virreinal, este periodo aparentemente oscuro en el que no pasó nada, ¿no? Finalmente, olvidar este periodo es una amnesia que nos hace daño, ¿no? Porque es no reconocer esta parte importante de nuestro ser, ¿no? Nuestra cultura mexicana, de la cual nos debemos sentir muy orgullosos, es una cultura en la cual está presente un pasado indígena muy rico, un pasado colonial muy rico, ¿no? Todos los pueblos están llenos de iglesias, están llenos de retablos, están llenos de cosas que nos recuerdan a esa época, ¿no? Hablamos una lengua que nos unifica, que es el castellano. Y esto independientemente de que las otras identidades puedan seguir siendo vivas, ¿no? No se contradice que exista una identidad hispánica, una identidad, digamos, de tradición española, pero también tenemos en las diferentes identidades indígenas, ¿no? Que también se conservaron gracias a este proceso de hispanización. Nueva España tuvo gran importancia para los criollos y mestizos, ya que era su tierra llena de belleza y riquezas naturales. Esta tierra no solo dio identidad a los novohispanos, sino que los diferenció de sus orígenes europeos y prehispánicos. Al reconocer sus raíces y valorar la grandeza de las culturas indígena y española, conformaron una identidad propia que los identificó con el lugar que los vio nacer y crecer. ¿Y a ti? ¿Qué elementos te identifican con tu comunidad? Bueno, la historia es la memoria de un pueblo y la memoria de la humanidad. Un individuo sin memoria no sabría dónde ir, no sabría quién es su familia, dónde está ubicado, a dónde tiene que ir, ¿no? ¿Qué es lo que lo rodea? Igual que pasa con un individuo, un pueblo sin memoria histórica es un pueblo que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Entonces es muy importante la historia porque la historia nos ayuda a entender lo que somos, ¿no? A través del conocimiento de nuestro pasado podemos entender muchas cosas de nuestro presente y podemos ir hacia el futuro.